Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Bodoira y para mí es un placer estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordemos que este es un espacio digital, gratuito y abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para crecer en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente te vas a espejar con alguna historia, puedes encontrar caminos, puedes encontrar muchas respuestas, que yo creo que hoy es el día principal donde vamos a encontrar muchas respuestas a qué fue lo que pasó después de pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con nuestras vidas? Pero bueno, antes de entrar a ese tema, nuevamente mil gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Aquí lo que sembramos hoy es un granito de algo maravilloso para el día de mañana. Y bueno, las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefania Santillán, su servidora Erika Budoira, Diana Patel, Madison Faufitz, Zaire Enríquez, Marjorie Perosa y Jade Sandoval. Mujeres que tenemos la certeza que con información podemos crecer y crear un mundo mejor para un futuro. Y bueno, el día de hoy, instrucciones de nuestro foro, favor de mantener el micrófono cerrado, pero como esta es una mesa redonda, se vale levantar la mano, en cualquier momento se puede participar, nada más levantemos la mano y con mucho gusto se nos irá cediendo la palabra. También está el chat siempre habilitado para cualquier duda o pregunta que puedan tener. Recordemos que este es un espacio seguro y sagrado. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender y para compartir desde el corazón. Ten a la mano lápiz, pluma, todo lo que aquí se comparte es información y información que sana. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a varios especialistas. Como les menciono, esta es una mesa redonda el día de hoy. Entonces, son varios especialistas que hoy nos acompañan. Para mí es un placer que estén nuevamente aquí con nosotros. Ellos ya anteriormente nos han dado distintas conferencias desde su área de trabajo y están unidos para darnos muchas respuestas. Muchísimas gracias por darse el tiempo de poder estar aquí con nosotros. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Aquí se encuentran presentes la psicóloga Mariana Carrillo, la licenciada Vanessa Ortega. La psicóloga Mariana nos va a hablar desde el lado psicológico de efectos de la pandemia. La licenciada Vanessa Ortega nos va a hablar desde el lado social. Y el psicólogo especialista en adicciones, Miguel Ángel Ortiz, nos hablará desde su área de trabajo. Y pues bueno, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Fíjense que bueno, ciertamente lo que fue la pandemia, cada uno lo vivimos de una forma distinta. Puede ser de un lado positivo, puede ser del lado negativo, pero todo el mundo encontramos un camino distinto. Para todos nuestra vida cambió. El tipo de trabajo que antes era mucho más presencial, hoy día muchos trabajos pasaron a ser simplemente online. Ya mucha gente dejó de trabajar, bueno, de trabajar en oficinas. Mis hijos dejaron de conocer lo que eran los zapatos porque ya no había necesidad de salir, ciertamente. Entonces, muchas escuelas fueron online. Entonces, ¿qué positivo podríamos sacar desde ahí? Yo voy a compartir desde mi lugar, pues para mí fue unión familiar. Mis hijos que empezaban en la etapa de adolescentes, en vez de volar, no veo a mi mamá ni a mis papás, donde es la época que odio a mis papás y no los quiero ver, decidieron estar, pues bueno, no decidieron, sino que nos vimos obligados a estar en casa y convivir, reconectar como familia, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí quiero preguntarles, vamos a empezar con estas preguntas. Mariana, tanto positivo como negativamente desde el lado psicológico, ¿cómo se vieron afectados los niños y jóvenes? Aquí voy a generalizar un poquito, jóvenes adolescentes desde ese lado psicológico, tanto positiva como negativamente. En los niños y en los jóvenes definitivamente aumentaron los trastornos. Si de por sí es entendible y se sabe que existen muchas personas que sufren un trastorno mental y podemos referirnos a un trastorno mental desde una ansiedad a una depresión y de ahí le podemos agregar más.
Si ya existían, bueno, pues atenuaron más, se complicaron más estos trastornos, se vieron afectados prácticamente en el aumento de este tipo de trastornos, ansiedad, en los niños desde muy pequeñitos experimentar la ansiedad, desde muy pequeños experimentar la depresión, desde muy pequeños incluso vivenciar violencia intrafamiliar en casa, porque recordemos que el COVID nos hizo aislarnos, nos hizo ponernos en cuarentena y entonces era hacer lo que se conoció como el home office, ¿no? El home office y el homeschool, que era estar en casa, hacer la escuela en casa, trabajar en casa, y la casa se convirtió en la oficina, se convirtió en la zona de descanso, se convirtió en la zona de convivencia, se convirtió en prácticamente todos los lugares que regularmente nosotros tenemos para nuestro desarrollo tanto profesional, laboral, familiar. Entonces se convirtió en un solo lugar y se confundieron no solamente los lugares, sino también los horarios, ¿no? De que qué pasaba, por ejemplo, con los jóvenes que estudiaban, ¿no? Era de que a lo mejor ya no tenían una rutina, una disciplina, y acuérdense que tanto los niños como los jóvenes es necesario, y los adultos necesitamos totalmente una disciplina, porque mientras más disciplina tenemos, más seguridad sentimos. Entonces, el impacto fue en los niños, el que ya no hubo una disciplina, en el que se cambió totalmente sus hábitos, también en los jóvenes, se cambiaron hábitos y desde ahí fue el primer impacto. Y emocionalmente, pues la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que los niños no tienen la misma capacidad de comprender lo que estaba pasando en el mundo y los papás les explicábamos a los hijos cómo los hijos podían entenderlo. Entonces había solamente este sobrepensar y el impacto fue ahí. ¿En qué? En la parte psicoemocional, tanto en los niños como en los jóvenes, y que después de la pandemia sigue prevaleciendo. Es decir, no terminó la pandemia y se acabaron los trastornos para nada, al contrario, aumentaron los trastornos. Se ve ahorita en los consultorios el nivel alto de pacientes niños y pacientes jóvenes que no han podido lograr tener una estabilidad emocional después de la pandemia. Y ya vamos 2 años de haber salido, ¿no? Duró Un tres, poquito ¿sí? más. Sí, Ajá, ya entonces 3 años. ahí fue el impacto. Ok, muchísimas gracias, Mariana. Licenciada Vanessa, adelante, desde el lado social, ¿cómo se ha visto, perdón, afectado en el caso de niños y jóvenes? Muchas gracias, Eri. Como decía un poco la licenciada Mariana, la psicóloga, muchos trastornos y demás, pero a nivel social podría ser que hubo más cohesión familiar, porque estaban ahí las 24 horas del día en casa, pero también podía ser desde el punto de vista negativo, porque eso generaba también estar como en una bomba de tiempo, o sea, estar las 24 horas del día conviviendo, los papás, los hijos, incluso nosotros tuvimos, vimos un incremento de la violencia familiar. El hecho de que estaban las 24 horas del día conviviendo, las personas estaban como en una olla express, ¿sabes? O sea, hay gente que por su naturaleza no les gusta estar encerrados, que prefieren salir y no estar en casa tanto tiempo. El hecho de tener que estar las 24 horas del día en la casa genera un problema, sobre todo de incremento de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, nosotros el día que dimos la plática, Eri, te daba yo cifras de cómo fue aumentando ese nivel de violencia en, aquí en Houston. Entonces, fue muy complicado porque pasar tanto tiempo en casa a mucha gente le perjudicó considerablemente. Entonces, a nivel social, vimos ese incremento de la violencia familiar. Las cifras fueron alarmantes. La policía reportaba casos de, no sé, si al día tenían 10 reportes por violencia intrafamiliar, durante la pandemia eso se triplicó, o sea, fueron 40, 50 casos de que la gente llamaba. ¿Por qué? Porque pues los casos aumentaron debido al tiempo que pasaban en casa sin tener otra actividad. Recuerden que la primera o las primeras 2 semanas la gente no podía salir ni a tomar el aire, ¿no? Porque estábamos completamente encerrados. Entonces, a nivel social, Eri, se incrementaron muchísimo los casos de violencia dentro de la familia.
Ya el doctor Miguel nos dirá también cómo fue el incremento quizás de las adicciones. Pasar tanto tiempo la familia junta, algunas quizás por su conformación, por su estructura familiar, les ayudó, les benefició, pero hubo otras que incrementaron el nivel de violencia al interior de su familia. Ok, muchísimas gracias, Vane. Miguel Ángel Ortiz, adelante. Bueno, en esta área del consumo de sustancias pasó algo similar, fue en incremento. En un porcentaje muy bajo, las familias se unieron y empezaron a buscar alternativas distintas, pero en un alto porcentaje empezaron a generar ansiedad, estrés y además el exceso de sustancias como alcohol, como tabaco, como marihuana, pero redes sociales, juegos y apuestas. Entonces, las adicciones en niveles distintos empezaron a crecer. Había un consumo que parecía, digamos que normal, pero durante la pandemia se agudizó, algunos evidenciaron ya las adicciones y en otros casos se empezaron a formar las adicciones. No había tal, el encierro, la ansiedad, el estrés, la convivencia juntos, el tratar de salir, pues hace que empiecen a consumir más como buscando como antídoto emocional un aligeramiento entre alcohol, en marihuana y redes sociales. Eso fue impresionante. Ahora la ludopatía igual va creciendo y las apuestas. Antes los veíamos muy poco, pero ahora hay ya mucho ludópata que está en centros de tratamiento porque no puede dejar el juego. Es más que las sustancias. El ordenador, a lo que se dedicó mucha gente, estar en la computadora, en los celulares, porque no había otra forma ni de trabajo ni de actividad. Entonces generó todo este ambiente de nuevas adicciones sin sustancia. Perdón. Les quiero compartir una pequeña imagen que me encontré hablando exactamente de este tema. Estadísticamente, me encontré esta pequeña gráfica donde las familias con niños en casa reportaron un impacto más positivo en la pandemia. Las personas que declararon un efecto en su salud mental y bienestar, tanto positivo como negativo. Hay de todo, ciertamente, ¿no? Con familias con hijos menores de 18 años, pues hubo la facilidad de que la familia estaba más unida, estaba en casa con niños pequeños, entonces la atención a los hijos pequeños pudo ser mayor que antes de la pandemia. Pero con los hijos Mayores de edad. mayores de 18 años hubo un poquito de todo, tanto positivo como negativamente, pero hubo un aumento en que hubieron más conflictos en la familia, ¿no? Entonces simplemente quería compartirles este tipo de gráficas que me encontré. Se me hizo muy interesante como dependiendo de la edad, pues también se vio afectada tanto positiva como negativamente cada una de estas áreas, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, chicos. Refiriéndome a personas adultas, hombres y mujeres, ¿qué tanto se vieron afectados? Y no sé si tengan esa información, ¿qué se vio más afectado? ¿Mujeres u hombres en el caso de los adultos? Adelante, Mariana. Definitivamente las mujeres. Las mujeres salieron más afectadas. Tiene que ver mucho nivel académico también, ¿sí? Uno de los factores, ya se hicieron estudios en donde se ha investigado a qué áreas impactaron más y a qué tipo de la población impactó más. Y se ha descubierto que a quien impactó más fueron a las mujeres. Quiero pensar, me imagino, porque la mujer es un ser totalmente complejo, hormonal, vulnerable, y sí, vivimos en un mundo vulnerable las mujeres, entonces fueron más afectadas jóvenes, sí, más jóvenes, y sobre todo las mujeres que tenían hijos, sí, fueron más afectadas. ¿Por qué? Porque ahorita se ve mucho, digo, esto no lo puede explicar mejor, Vané, sí, se ve mucho la madre soltera, la madre que tiene que salir a trabajar y tiene que buscar el sustento y entonces tenía que hacer ahora sí que la función de padre, madre, maestra, médico, psicólogo, porque si bien es cierto,
Cuando estaba la pandemia, muchas personas sufrieron un impacto emocional, pero lo vivieron solos. O sea, no había oportunidad de ir a atenderme mi salud mental. Realmente no lo hubo, ¿sí? Lo enfrentamos de una cierta forma solos. Entonces, el impacto fue más hacia las mujeres jóvenes y específicamente con niños. Ahí fue el mayor impacto. Muchísimas gracias, Marina. Se me pone la piel chinita. Licenciada Vanessa, platícame desde el lado social, en el caso de adultos, ¿cómo se vio más afectada la gente en la pandemia? Pues es que fíjate, Eri, nosotros por naturaleza somos seres sociables. O sea, nosotros tenemos que ir y hablar con alguien, no podemos estar como en una caverna. Durante la pandemia, las personas que pasaban las 24 horas del día en casa, con niños, como decía Mariana, con los hijos, atendiendo la casa, imagínate todo ese estrés acumulado, porque estás pensando, eres la psicóloga, eres la mamá, eres proveedor, el hecho de no salir y generar ingresos. Aquí en Estados Unidos, pues fue una dinámica muy diferente a México, porque aquí el gobierno les hacía llegar algunos cheques, algunas ayudas, pero aún así, estar pensando en todo eso, cómo voy a pagar los gastos, qué voy a hacer para salir adelante. Incluso hay datos de matrimonios que después de la pandemia pasaron al divorcio. ¿Por qué? Porque fue un caos, su vida cambió, se reinició por completo. El dinero quizás no alcanzaba, la desesperación de estar en casa, y creo que efectivamente las mujeres quizás a veces somos las más afectadas por lo que decía Mariana, por la cuestión hormonal, por nuestra naturaleza, pero sobre todo porque la mujer jugamos diferentes roles a nivel social. Somos mamás, las que trabajan, las que tienen una empresa o un negocio. Entonces, toda esa carga emocional se acumula y eso es una detonante que termina por desgastar cualquier tipo de relación. Entonces, a nivel social, creo que sí hubo una fractura. Incluso, no sé si a ustedes les pasó, ¿cómo nos vimos nosotros después de la pandemia? ¿Cómo veíamos ya las personas cuando pudimos iniciar otra vez esa vida normal? A veces nos daba miedo hasta acercarnos a las personas, porque ya traíamos ahí el tema de, ¿y si me contagia? ¿Y si esto? Mucha gente decía, ay, lo mejor que pudo pasar en la pandemia es que nos ponían a mantener cierta distancia de la persona en las filas del supermercado, en el banco. Entonces, eso a nivel social te genera te quieres alejar de las personas, cuando en realidad pues los seres humanos somos sociables por naturaleza y a veces ese rechazo hasta la persona que tienes al lado, ay, no me vaya a contagiar, teníamos miedo, o sea, se vivió un cambio, nos reinició la vida la pandemia. Yo no siento que haya tenido tantos efectos positivos, yo más bien veo el efecto negativo que hubo en el nivel de violencia, en el nivel de aislamiento que incluso nosotros mismos a veces generamos por esa situación de no contagiarme, ¿no? Ya no queríamos ir ni a reuniones. De verdad, yo escuchaba personas que decían, amigos, es que, híjole, no quiero ir a la reunión, no quiero ir a la fiesta, no. Y creo que esa idea aún prevalecen algunas personas. Algunas personas tienen miedo el uso de gel antibacterial, todas esas cosas que ya la gente no, o sea, no salían a la calle si no era con el desinfectante. Yo creo que todas esas cosas a nivel social y personal sí nos crean un distanciamiento de las personas. Gracias, Vane. Miguel Ángel Ortiz, desde las En, adicciones en en, adultos. en esta área, bueno, ha venido incrementándose desde antes de pandemia, pero en pandemia se agudizó el consumo de sustancias en las mujeres. Era mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero ahora casi están parejos. En algunos comentarios irónicos dice, las mujeres se han esforzado mucho porque ya están consumiendo al mismo tiempo que los hombres, pero además sustancias que no eran como de mujer, digamos por el género, entre la cocaína, el cristal y todo esto que generalmente no lo hacen las mujeres, ha incrementado en un porcentaje bastante considerable y se agudizó en la pandemia. Como no había quien las viera, como no tenían que salir, como no tenían que demostrar nada, a escondidas se fue generando este consumo y obviamente generando la adicción, la desatención de los hijos y eso también provocó las rupturas de pareja, divorcios, incluso violencia física.
Entonces es como muy difícil ver que la mujer, aunque sea impulsado en muchas áreas laborales y de conocimiento y de todas, en el área de adicciones no se quedó abajo. Igual incrementó. Eso es pues de observarse. Aquí nuevamente les quiero compartir una gráfica que también encontré y que va completamente con el tema. En el caso de la diferencia entre mujeres y hombres, cómo impactó en el caso de adultos negativamente más a mujeres que a hombres en un mayor porcentaje. Estamos hablando de unas gráficas que en general nos está hablando de, en el caso de mujeres, en el caso de hombres, cómo fueron impactados mayor en esa área, tanto de salud mental y bienestar, como una situación financiera, como una conexión a la comunidad. Que definitivamente las mujeres en lo que es salud mental se vieron más afectadas, a diferencia de los hombres. En la situación financiera, pues se vieron a algunas mujeres mucho más afectadas negativamente, y la conexión a la comunidad, lo que decían, sí, como pareja posiblemente algunos tuvieron una mejor conexión, pero sí tengo la idea que hubo, perdón, un mayor porcentaje de divorcios después de la pandemia, ciertamente. Ya no me aguanto, ¿no? Ya no aguanto a mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo esas estadísticas nos están hablando exactamente de lo mismo que estamos compartiendo, que en cada una de las áreas, cómo se fue viendo afectada nuestra comunidad, ¿no? En el caso de las personas de la tercera edad, ahí yo tengo un caso muy interesante, una persona muy cercana a mí, como toda la familia no se querían vacunar y esta persona vivía sola de la tercera edad, entonces a la que tenía encerrada hasta casi como medio año todavía, con tal de no enfermarse, todavía a esta persona de la tercera edad la tenían pues muy aislada Aislada. del resto del mundo, ¿no? ¿Qué tanto se vieron afectados las personas de la tercera edad, Mariana, por el lado psicológico? Totalmente. También hubo un impacto ahí porque ya no tanto por la necesidad de socializar y tener que salir a hacer contacto con las personas, sino por la depresión que también llegaron a experimentar, justamente porque no tenían, se sintieron abandonadas, no tenían como la visita de sus familiares, pues los familiares obviamente también a manera de prevención no asistían a visitarlos, entonces se vio ahí muy marcado. Una persona de la tercera edad es vulnerable para que pueda presentar depresión por los cambios totalmente del cuerpo, por los cambios que va experimentando, pues atenuó. Se atenuó porque ellos lo vivieron como un abandono, ¿sí? Lo vivieron como el de ya no vienen mis hijos, no me visitan. Entonces lo vivieron de esta manera y no solamente la depresión, sino también otro tipo de enfermedades, porque también ellos eran personas eh, vulnerables para esta enfermedad. Entonces, la atención hacia ellos fue muy fuerte y ellos lo vivieron como abandono y sí se vio muy reflejada también la depresión, sobre todo más la depresión que en la ansiedad. Okay. Muchísimas gracias. Vanessa, por el lado social, pero yo te diría más enfocado a la violencia para las personas de la tercera edad. ¿Cómo se vio afectado ese porcentaje de personas? Sí, Eri, mira, de por sí el trato a los adultos mayores es ya complicado porque culturalmente eh, no, a diferencia de países, por ejemplo, de Oriente, donde a las personas adultas mayores hay hasta una veneración porque pues ya están aquí por tiempo, por experiencia, y sin en cambio en otras culturas de Latinoamérica, incluso en mismo México, a veces los adultos mayores, la gente realmente hay un abandono de ellos, aunque estén ahí, no están, porque como decía Mariana, los ponen en el cuarto más lejano de la casa, si se habla con ellos es lo mínimo, porque la gente de repente dice, ay, es que no, me fastidia hablar con mi abuelito, con mi abuelita, porque siempre redunda en un tema, o porque, o sea, la gente joven a veces se desespera mucho con los adultos mayores. Imagínate aunado a la pandemia, de que por su salud, por su edad, por su estado físico,
se tenían que aislar sí o sí. Entonces, imagínate, esto incrementó ese tipo de violencia emocional y psicológica que muchas veces se hace hacia los adultos mayores. Es decir, ya tenía yo el pretexto de no me acerco a mi abuelito porque no quiero contagiarlo, pero además es porque no quiero hablar con él. Entonces sí había un abandono a nivel familiar de los adultos mayores y creo que eso no les ayuda en nada. Les voy a recomendar, hay un documental en Netflix muy bueno que se llama Las Zonas Azules, algo así, que habla sobre cómo prolonga la vida una persona, un adulto mayor, cuando es acompañado, cuando se habla con él, cuando se atiende, cuando socialmente les damos el lugar que deberían tener. Entonces, a nivel social, creo que sí es muy importante que a los adultos mayores no se les aísle. Y durante la pandemia, yo creo que ellos fueron de los grupos vulnerables los que más la sufrieron, porque no era solamente de que porque son adultos mayores, sino por su salud. Entonces, se conjuntaron esas dos situaciones. Ya están grandes, no queremos contagiarlos, pero aparte, pues le vino un pretexto a modo a la familia para generar un mayor, alejamiento de las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo les platico rápidamente, mi papá durante la pandemia, él siempre padeció de vías respiratorias, siempre estuvo como muy sensible a esa parte de salud. Y durante la pandemia mi papá no salía ni de su recámara. Entonces, imagínense el impacto que tiene en una persona el hecho de estar totalmente aislado, de que te lleven los alimentos prácticamente y te los dejen ahí en la puerta. Entonces, creo que a nivel social sí hubo, creo que fue el grupo vulnerable que más quizás le pegó el tema de la pandemia. Y como decía Mariana, quizás ya no tanto por salir y socializar, ir a algún lugar, sino porque la misma familia los aislaba. Okay, muchísimas gracias, Vane. Miguel Ángel. En esta área es poco lo que sucede precisamente porque es población que se aísla, no hay un incremento como tal de adicción, más que con alcohol, como pues muchas familias tienen alcohol en su casa, de cualquier bebida como para invitar a los que vienen, había un incremento de ese, porque estaba ahí, pero no como tal de adicciones. Esta población no incrementó tanto, solamente incrementó el consumo de alcohol, pero sin llegar a la adicción, por aquello de aligerar la carga de estar encerrados. Okay, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Aquí quiero preguntar, en el caso de las familias completas, ¿cómo fue que se vieron afectadas, tanto positiva como negativamente? ¿Qué tanto ustedes pudieron ver esa diferencia o estadísticamente qué tanto podemos ver esa diferencia? Mariana. Familias completas, refiriéndonos a que existe un papá, mamá e hijos, ¿sí? Ajá. Sí hubo un impacto psicológicamente hablando, ¿sí? Sí hubo algo positivo. Ahorita Vane dijo, creo que más que positivo hubo cosas negativas. Creo desde mi punto de vista solamente dos puntos positivos que existieron psicológicamente hablando con la pandemia. El primero fue pues la unión familiar. En este concepto de familia completa, sí, de unión familiar, que se unieron, que estuvieron juntos, que después se convirtió en un problema, obviamente, después generó mucha ansiedad porque no estábamos acostumbrados a estar juntos y después nos generó mucha ansiedad, pero de inicio fue muy bueno, ¿no? El refugiarnos entre nosotros, aunque ya de por sí ya tenía angustia, ¿sí? O sea, ya se sentía la angustia, la incertidumbre de lo que se estaba viviendo, pero estábamos juntos, ¿sí? Otro impacto fue también la parte financiera. Como impactó en la parte financiera, también obviamente fue pues una preocupación en que hay que pagar un alquiler, hay que seguir pagando colegiaturas, la comida, ¿sí? O sea, impactó en la parte financiera, por lo tanto también psicológicamente, también hubo mucha ansiedad, y también hubo mucha ansiedad. Y otro de los aspectos positivos que impactó positivamente a las familias completas fue que se priorizó, no sé si es la palabra correcta, como el priorizarlo o el contemplar, el pensar en que la salud mental era importante, ¿sí? No se veía, no se tomaba en cuenta, se creía todavía que solo los locos iban al psicólogo, ¿no? Que solo los locos se trataban, que solo los locos se medicaban. Y entonces, uno de los aspectos positivos que se vio fue que era importante la salud mental, es decir, los papás ya podían voltear a ver al hijo y decir,
estás mal, ¿no? Te veo mal. Ya podían en pareja poder conversar, platicar, expresar sus emociones y poderse dar cuenta que estaban experimentando emocionalmente cosas negativas. Entonces, una de las cosas buenas que se pudo rescatar fue que era importante la salud mental, ¿sí? Que hasta la fecha, porque el impacto ha durado, ha prevalecido hasta ahora. Entonces, que es importante la salud mental. Desgraciadamente, el número de personas afectadas, que fue a nivel global, no, no, no es, los psicólogos que existen, los encargados de la salud mental, no son suficientes para atender a toda la población. ¿Sí? Hay carencia de personas que puedan atender a estas personas afectadas. Hay carencia de especialistas, hay carencia de psicólogos, de psiquiatras, y si a eso le sumamos mucho la cultura, porque la cultura también es muy importante, es decir, de qué forma yo tengo la experiencia de que mi abuela, mi mamá, mi esposa se medicaba y entonces yo no quiero medicarme, ¿no? Porque yo sé que la medicación, digo, y eso ya son otros temas, pero la medicación es sumamente difícil y yo no lo quiero hacer, pero en algunos momentos fue necesario, ¿sí? Fue necesario. Entonces, el acompañamiento, digamos, este tipo de trastornos mentales que existió en la pandemia, en las familias completas, fue tanto positivo, pero también como negativo conforme pasó el tiempo, porque la pandemia fue muy larga. Entonces, el aislamiento fue mucho tiempo, ¿sí? El confinamiento fue mucho tiempo. Entonces, eso nos perjudicó a que ya después pasara lo que dijo Vane, ¿no? El divorcio, la separación de las familias y demás. O sea, al inicio fue muy bueno el impacto, ¿sí? El de estamos juntos, nos reencontramos, nos reconocemos como pareja y como familia, ya podemos voltear a ver a los hijos, pero después fue un impacto negativo, de que ya se vinieron a generar otro tipo de trastornos como la ansiedad, como la depresión, el estrés postraumático de aquellos que perdieron el trabajo, ¿sí? Y los suicidios también. Los suicidios que también se hicieron presentes en la población. Entonces, de esa manera creo que impactó positivamente también en las familias completas. Oh, Vane, adelante, desde tu área, ¿cómo lo analizamos? Es que desde a nivel social se reinició la vida de todos, o sea, fueron diferentes formas de trabajo, de estudio, de relacionarnos con las personas. Si bien el encierro, el confinamiento, estar 24 horas, pudo dar a lo mejor ese acercamiento a nivel familiar, a nivel padres e hijos, pero también en otras familias fue lo que le dio al traste, ¿no? La convivencia todo el tiempo, a todas horas, pero a nivel social, imagínate tú cómo tuvimos que reiniciarnos para trabajar desde casa, ¿no? A lo mejor hay ciertas profesiones que hasta pudo ser más cómodo y se prestaba pues hacer el home office, pero hay otras en las que a lo mejor sí era necesario estar presente y entonces todas esas maneras de empezar a ver caminos por dónde vamos a trabajar, los chicos en las escuelas, tomar clases en línea. A lo mejor antes o en nuestros tiempos las clases en línea pues eran muy esporádicas. Durante el confinamiento y durante la pandemia fue lo más natural. Los chicos ya no iban a la escuela. Yo recuerdo que hasta sacaban videos de los maestros que daban clases y nada más se arreglaban de la cintura para arriba y los maestros estaban en chanclas, en short, y incluso salieron memes de cómo a los maestros a veces los agarraban hasta en short, en calzón. O sea, todas esas formas de crear una nueva manera de estudiar, de trabajar, sí generan un cambio social, Eri. Ya después muchos jóvenes que antes se negaban a tomar las clases en línea, para ellos era más cómodo tomar las clases en línea. Decían, no, no, ya no quiero. O sea, prefiero tomar clases desde casa. Incluso muchas escuelas instauraron el sistema híbrido, ¿no? De que unos días iban a clases, otros desde casa. Entonces, sí fue un cambio a nivel social bien importante. Yo creo que como todos los cambios entrañan cosas positivas y negativas, efectivamente, como dice Mariana, pero yo creo que a nivel social, creo que sí nos aisló un poco, creo que sí nos hizo muy ansiosos, creo que sí nos generó muchas inseguridades. O sea, fue un cambio y un impacto a nivel mundial. O sea, la gente, recuerden los aeropuertos cómo estaban, o sea, la gente iba
totalmente, si tenían que tomar un vuelo totalmente cubiertos, enmascarados, o sea, muchas cosas que anteriormente no se veían. Creo que sí fue un impacto muy fuerte durante la pandemia y la post-pandemia, o sea, después de la pandemia también se nos quedaron como muchas cuestiones ahí que, como decía Mariana, muchos temas de salud mental, o sea, muchas ansiedades, muchas inseguridades. Hoy en día te puedo asegurar que todavía podemos ver consecuencias de la pandemia. A nivel adicciones, como decía el psicólogo, mucha gente que se entretenía en el teléfono, o sea, la adicción al teléfono y a la computadora también se detonó a raíz de la pandemia. Y son fenómenos sociales que nos vamos dando cuenta que tuvieron su origen a raíz de esta situación. Dime, Vanessa, una pregunta. ¿Qué tanto la violencia fue aumentando con la pandemia? O sea, aumentó a partir de la pandemia. Muchísimo, Eri. De verdad se elevaron muchísimo y hubo un incremento muy considerable por esta situación. Hay gente que su naturaleza es salir, no les gusta estar en su casa, ¿no? Incluso salen de trabajar y me voy a otro lado, o sea, realmente sentir que estoy todo el día en mi casa, siento hasta como asfixiante. Entonces, imagínate tenerlos las 24 horas del día ahí, lidiando con niños, con la esposa, si a lo mejor cuando en un día normal me voy a trabajar de las 8 a las 5 de la tarde, llego, comemos, o sea, realmente la convivencia disminuye. Durante la pandemia estabas las 24 horas del día ahí. Entonces, eran una bomba de tiempo. Mucha gente no lo vio como ese impacto positivo que pudiera ser, estoy conviviendo con mi familia, me estoy dando cuenta del desarrollo de mis hijos. Mucha gente lo vio como un lastre y por eso hubo pues violencia doméstica, golpes, violencia emocional, incluso a los mismos niños. Entonces, sí, sí aumentó muchísimo. Tan solo aquí en Houston se disparó demasiado los casos de violencia doméstica. Muchísimas gracias, Vane. Miguel Ángel. En esta parte de la familia completa, en el terreno de adicciones, generó como dos vertientes. Por un lado, se conocieron y muchos no conocieron los lados amables. Se empezaron a conocer en los Mm. lados más, digamos que neuróticos. Obviamente generó un sinfín de situaciones, pero la cosa práctica es que se dieron cuenta que necesitaban tratamiento, que tenían diferentes tipos de trastorno, entonces empezaron a buscar ayuda. Muchas familias se reintegraron a partir de esto. Muchas otras se desintegraron porque no alcanzaron a respetarse o a entablar esta armonía entre la familia. Pero sí, aunque se desgregaran, generaron la idea de buscar tratamiento, porque se dieron cuenta que no solamente el que consume alcoholito tiene adicción, que hay otras tantas adicciones. Generó en un proceso compulsivo el orden y la limpieza en las amas de casa, tenían a los hijos y entonces pues ya no podían tener el control y generó una obsesión de levanta, haz, cuida y todo esto genera un reproche, una neurosis, pero se dan cuenta, necesito tratamiento porque es un proceso obsesivo, no estoy adecuada a la situación, si estamos, siempre va a haber cosas tiradas porque ya estamos todos al mismo tiempo y tener todo en orden al mismo tiempo cuando todos trabajan pues será difícil, pero se dan cuenta de estos procesos obsesivos entre el orden y la limpieza y se dan cuenta que tienen que atenderlo. Antes, cuando no había nadie, pues era muy disfrazado el TOC, pero ahora cuando están todos, sale y se evidencia, necesitamos tratamiento. Como familia, eso fue lo espectacular. Mucha gente se dio cuenta que necesitaba tratamiento. Quiero compartirles otra gráfica que me encontré. Me encanta ver estadísticas, más con este tipo de temas, que a veces no nos damos cuenta cómo nos vemos afectados. Uno de ustedes mencionó la diferencia con cada uno de los países y eso fue lo que yo encontré. De los que se ven mejor a los que se ven peor, en general, el bienestar emocional es ahora mejor o peor en comparación como era antes de la pandemia. Entonces, si nos damos cuenta, algunos países mejoró, porque como decía Mariana, ahora el gobierno, la sociedad en general, vio esa necesidad de que necesita ser tratada, de que necesitamos tener mayor atención en esas áreas. Pero sí hay países que en vez de mejorar,
pues se vio más afectado en general, ¿no? Donde países donde estaba muy bien la salud mental, pues pasó al terror completamente, ¿no? Entonces vale la pena tomar en cuenta que sí, cada país lo vivimos de una manera distinta, cada lugar lo vivió de maneras muy distintas, en cada uno de nuestros hogares lo vivimos de manera distintas, ¿no? ¿Qué tanto sienten ustedes que el gobierno a partir de la pandemia ha generado mayor ayuda en cada una de sus áreas o está peor que antes de la pandemia? Mariana. No, definitivamente México está en crisis. Sí, México está en crisis desde entonces. No hay un apoyo hacia la población. Hablando en salud mental, no. Estos organismos han sido independientes al gobierno. Realmente al gobierno no los ha prestado como tal. Hablando un gobierno en salud mental, hablándonos de seguridad social, pues no, definitivamente no. Ha habido movimientos en los que sí ha prestado el altruismo para poder atender a estas personas, pero por parte del gobierno definitivamente no, al menos en México. Sí. Ok. Aquí cabe mencionar que, bueno, cada uno de nuestros especialistas el día de hoy están en distintas ubicaciones, entonces cada uno nos está hablando desde el lugar en donde se encuentran. Yo quiero pensar también que, pues al final de México, pues hablamos de todo México. Mariana se encuentra en Guadalajara, Vanessa se encuentra en Estados Unidos y Miguel Ángel se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, cada uno puede ver todavía más claro desde el lugar donde se encuentran cómo se vio beneficiado o afectado cada una de sus áreas de trabajo, ¿no? Vanessa, ¿tú qué opinas? Bueno, Eri, a nivel salud, durante la pandemia, creo que el gobierno de Estados Unidos fue de los gobiernos que más se aplicó en ese tema porque las vacunas estaban disponibles. Incluso mucha gente de México que podían venir, que podían viajar y estuvo viniendo durante algún tiempo a inyectarse aquí. De hecho, hubo un momento que en Estados Unidos decían, es el turismo de salud, la gente que venía y se inyectaba. O sea, sí había ese apoyo a nivel salud. A nivel económico, creo que el gobierno también hizo llegar ayudas financieras a las familias aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo que por familia estuvieron mandando cheques, no por familia, por persona, por habitante de casa, mandaban cierta cantidad de dinero, pero ahora lo estamos viendo. Durante ese proceso a lo mejor todo estuvo muy bien, pero ahora estamos viendo una recesión económica muy fuerte en Estados Unidos, que quizás fue también a raíz de esa situación en la que el gobierno mandaba ayudas económicas a diestra y siniestra. Y ahorita Estados Unidos está pasando por una recesión económica fuerte. Eh, los empleos disminuyeron porque ya también las empresas se dieron cuenta que ya no era necesario tener a las personas ahí de tiempo completo, se prescindía de ellos porque decían, bueno, puede ser ahora un trabajo a distancia, a control remoto, desde casa, lo que antes quizás hacían dos o tres personas, ahora lo hace uno desde casa. Entonces, creo que a nivel económico en este momento, Estados Unidos sí está viendo las consecuencias de esa pandemia y de otros temas, ¿no? Migratorios, etcétera, pero creo que sí el impacto económico fue fuerte porque durante la pandemia la gente no trabajó durante mucho tiempo y recibía una ayuda económica considerable porque no era una cantidad mínima, sí era un buen apoyo y creo que eso en este momento pues estamos viendo que quizás por ese exceso de dinero que se mandaba, ahorita estamos arrastrando esta situación de esa recesión económica aquí en Estados Unidos. Pero a nivel salud, sí hubo el apoyo, las vacunas siempre estaban, la atención y demás. Creo que sí, Estados Unidos sí estuvo, digamos que, a la cabeza de muchos países, ¿no? Ahí podría, no sé si nos puedas decir un poquito, por el lado de protección a la gente que está violentada, ¿el gobierno da apoyos? Sí, el gobierno de Estados Unidos, incluso hay personas que su estatus migratorio es irregular y a raíz de temas de violencia doméstica, las mujeres pueden aplicar a ciertas visas para regularizar su situación migratoria. Entonces, creo que sí, Estados Unidos, un poco a diferencia de México, sí hay como esas asistencias.
Ahora con el nuevo gobierno, bueno, pues han estado midiendo un poco más. Ustedes saben a través de los medios de comunicación cómo está trabajando ahora el gobierno, pero creo que sí hay esa ayuda de que si alguien es víctima de violencia doméstica, sí puede recibir la asistencia del gobierno en temas económicos, en temas migratorios, si es que las personas no tienen regularizada su situación. Muchísimas gracias. Ciertamente me hiciste acordarme ahorita de algo, Vane, que mucha gente vivía, les daba ese ayuda al gobierno y mucha gente decía, es que no me conviene encontrar nuevamente trabajo porque gano más estando en casa que yéndome a trabajar. Entonces mucha gente vivió así por años durante la pandemia, ¿no? Ahí sí podemos hablar de años. Entonces, como dices, actualmente esos beneficios, pues todo el mundo se ve Ya, ¿no? afectado al Sí. día de hoy, ¿no? Ujú. Miguel Ángel Ortiz. En el terreno de las adicciones, fíjate que es como incrementaron, hay campañas gubernamentales para que se disminuyan, pero solamente son campañas. En la Ciudad de México, bueno, México totalmente, el sector salud no se da abasto, pero sí la asociación civil. La asociación civil entra al rescate y aborda los temas de salud mental y de adicciones, pero el gobierno no da mucho, solo campañas que hace pensar que está haciendo algo, pero el sector salud no se da abasto. La asociación civil tampoco, pero es la que está operando. Los centros de tratamiento, ninguno es de gobierno, todos son por asociaciones civiles. Algunos cobran más que otros, pero el sector salud no se da abasto ni en salud mental ni en adicciones. Ahí es muy difícil, es complejo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No sé si alguien por aquí, de los que nos estén acompañando, tengan dudas, preguntas, comentarios que gustan compartirnos algo. Bienvenido, pueden abrir micrófonos o pueden levantar la mano. Ok. Pues para ir cerrando el día de hoy, quiero cerrar de una forma un poquito más positiva. Adelante, Carlita. Perdón, es que no podía picarle. Realmente me parece muy interesante todo lo que están diciendo desde el nivel psicológico, adicciones como consecuencias y del nivel social. Algo que yo experimenté mucho en la pandemia, justamente fue darme cuenta que tenía problemas mentales. Entonces, sí, el tema de la salud emocional, o sea, de la salud mental más bien, sí, yo creo que a muchos se nos detonó porque hablaré por mí, pues obviamente tú estás en tu día a día, en tu cotidianidad, y como quien dice, haz de cuenta que le vas poniendo bachecitos a todos los problemas que te van funcionando. Cuando ya realmente te encierran, como dijo Mariana, se volvió tu casa, se volvió tu lugar de trabajo, se volvió tu lugar de convivencia, todo, ahí no te pudiste hacer, o sea, al menos yo no me pude hacer para ningún lado y dije, realmente, o sea, voy a acabar mal. Y es ahí donde yo empecé con el tema de la salud mental, a darme cuenta que si era necesaria, a tener que romper con las creencias de las que yo tenía, desde familiares, culturales, ya sabes, necesitas terapia, estás loco, no. Realmente tuve que romper con eso y a partir de ahí hubo un gran cambio. Y justamente aquí ya más bien benefició en el ámbito social porque ahí yo fue cuando pude obviamente conocer más a mi hija. Ahí justamente yo pude convivir, aunque realmente nos encerrábamos, o sea, ahí yo compartía con mi hermana porque recuerdo perfectamente que una iglesia nos ayudaba y nos mandaba despensar, éramos mi hermana y yo, y era maravilloso porque mi hermana administraba, mi hermana así como que, a ver, porque nosotras éramos de esas mujeres que no teníamos un trabajo fijo. O sea que nosotros trabajábamos por nuestra cuenta. Entonces, sí, esta parte hasta de administrar fue, o sea, nos ayudó. Entonces, claro, sí, la pandemia nos, no fue que nos afectó, sino que nos hizo darle, aplica la carga sin dar al burro, ¿no? Entonces, pero en tema de adicciones, por ejemplo, puedo decir, como tal no tuvimos, pero de repente a lo mejor en ese momento nosotros fumábamos. Entonces fue así como que, no, o sea, sí, era como de qué hago, el ocio, la ansiedad, pero dijimos, no, o sea, a ver, ubícate, tenemos que comprar, o sea, es gastar y no. Pero sí nos dimos cuenta, obviamente, que el tema del cigarro, o sea, esta ansiedad, pues el cigarrito, ¿no? Entonces,
quería aportarlo porque sí, fue los beneficios, pero también a lo que nosotros nos vimos ahí involucradas. Y muchas gracias a todos, de verdad que fue maravilloso sus aportaciones. Gracias, Carlita. No sé si alguien más gusta levantar la mano, compartir algo, alguna situación, este, actividad que hayamos tenido, algo que guste compartir de esos momentos donde la vida nos vino a cambiar a todos. Cada uno lo vivimos de una forma tan distinta. Yo tenía, bueno, tengo 3 hijos. En ese entonces uno iba entrando a tercero de primaria, otro estaba en secundaria y el otro estaba en primero de prepa, ¿no? Nos tocó el último año de prepa con el mayor, entraba segundo de prepa y fue muy chistoso porque acá en Estados Unidos era la opción si regresaban a clase o se quedaban en casa. Los 2 mayores me dijeron, no, ma, nos queremos quedar. Uno sí me dijo, a mí me da miedo regresar a la escuela. Ok, te lo respeto, no hay problema, siempre y cuando no bajes calificaciones, ¿no? El más chiquito dije, pues por seguridad, si ya los otros 2 se están quedando en casa, pues el tercero también. El más pequeño, pues va a ser el que menos se va a cuidar. ¿Y cuál era? El que se dormía con el tapabocas. Si no se lo quitaba yo, él se dormía hasta con el cubrebocas, ¿no? Aquí lo dividieron por semestres, tú decidir si continúas en clases en casa o te ibas, ¿no? Para el segundo semestre, al más chiquito dije, es que no está aprendiendo, tercero de primaria, era difícil el manejo de la computadora y el maestro se perdía mucho el tiempo entre que los niños lograban encontrar el programa. Decidimos, sabes que mi vida, Dios te bendiga, te me vas a la escuela, ¿no? Y los otros 2 se quedaron, pero sí, ciertamente yo siento en lo personal que aunque como familia nos unimos, y hubo una mayor comunicación como familia y muchas actividades muy divertidas. Bendito Dios, tenemos aquí el espacio. También veo o siento que se perdieron muchas cosas para la edad que tenían, donde tenías la edad de ir a fiestas, tener errores, aprender muchas cosas. Siento que se lo perdieron, principalmente el mayor, porque regresó él casi para su último año de preparatoria, lo hizo casi todo en la casa. Entonces, siento que parte de su juventud no tuvo la Sí, oportunidad de vivirla en la edad que le correspondía, ¿no? Entonces, y son años que no se no regresan, se ¿no? repone. Entonces, yo lo empujaba para, mamá, es que hay una fiesta o tengo que trabajar. Me dejas de trabajar y te me vas a la fiesta, papacito, porque esto nunca más se va a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien pudimos vivirlo de una forma distinta y dependiendo del lugar al que nos encontrábamos. Yo en lo personal, aunque como dicen, las estadísticas van más para cosas negativas, para mí fue algo positivo porque yo vi mucha unión en la familia y que al día de hoy hasta la extraño, ¿no? Quisiera que nuevamente volviéramos a estar así. Mariana, adelante. Fíjate que una de las cosas inconscientemente, digo, yo creo que es parte como de la formación de cada uno, mm, pues ves las noticias y te saturas de tantas cosas, entonces entras en una psicosis, ¿no? En una psicosis en la que estás escuchando muertes y muertes y muertes, y eso pues no es salud mental. Yo recuerdo que en aquellos tiempos yo cerré mis redes sociales. Yo dije, yo no quiero saber de nada, o sea, si me voy a morir, me voy a morir, ¿no? Entonces, cerré mis redes sociales, yo no quería saber ni estadísticas, ni noticias, ni cómo iba en México, en Jalisco, o sea, yo no quería saber nada, ¿no? Y cerré de redes sociales, creo que fue una de las decisiones más bonitas que tomé porque lo inicié yo, la ansiedad bajó, obviamente, tenía que estar bien porque obviamente estamos al servicio de otras personas, ¿no? Una mente estable tiene que ayudar a otra mente estable, si no, no se puede hacer. Entonces, lo cierro y recuerdo que al poco tiempo mi marido también lo hace, ¿no? Y también lo hizo. Entonces, en casa, no sé, no había redes sociales. Sí veíamos noticias de vez en cuando, pero no era como todo el tiempo prender el televisor y estar escuchando. Entonces, eso también generaba muchísima ansiedad. El estar escuchando qué pasaba y se murió, y se murió, y se murió, a las familiares, a los vecinos, a las personas, era el único tema que se escuchaba. Entonces, eso generaba muchísima ansiedad y a manera personal, eso hice, ¿no? Cerré redes, mi marido también al poco tiempo lo hizo y creo que fueron una de las decisiones muy saludables para nosotros, que no estar en contacto con el mundo, ¿sí? Y nos aislamos, no extremadamente, teníamos que salir a trabajar, mi marido nunca dejó de trabajar, pues teníamos que salir, pero
pero no nos afectó tanto, ¿sabes? Porque actuamos, porque sí hicimos también algo para poderlo enfrentar. Entonces, mentalmente, en la parte psicológica, lo supimos hacer. Muy de acuerdo, Mariana. También mi marido, de un día para otro, me dice, es que a partir de hoy la tele se apaga con relación a noticias y todo eso. Podemos ver Netflix, películas, lo que quieran, series, pero la tele con relación a noticias se va. Prohibido prenderla. Y que, como dices, creo que fue la mejor decisión que tomamos. Cada uno compártame ya para cerrar el día de hoy. ¿Qué fue lo mejor que sacaron de esa temporada? Como personas, no como trabajo, no como psicólogos, no como licenciada social. ¿Qué fue lo mejor que pudieron sacar de la pandemia? Si quieren, empezamos con Vanessa. Bueno, yo, Eri, siempre he sido una persona que amo estar en mi casa, ¿no? Yo siento mi casa como un espacio muy seguro. Yo soy feliz en mi casa. La pandemia en mí no generó esa ansiedad de decir, tengo que salir, quiero salir. Al contrario, yo fui muy feliz durante la pandemia porque estaba aquí en mi casa y solo somos dos personas, mi esposo y yo. Entonces, creo que cada persona, cada cabeza es un universo y todos recibimos de diferente manera ciertas circunstancias que la vida nos va poniendo. A nosotros creo que a nivel personal, a nivel familiar, la pandemia no nos afectó tanto, pero siento que no fue la historia de otras personas. Nosotros afortunadamente vivimos en un espacio que es muy amplio. Entonces, la verdad es que a veces nos perdíamos uno en una habitación, yo en otra, a lo mejor incrementamos nuestro nivel de lectura, pero no es la historia de otras familias allá afuera. Yo conocí a personas aquí en Houston que vivían 5 personas en un departamento de 2 recámaras, 3 recámaras. Entonces, imagínate estar las 24 horas del día en un espacio pequeño. Yo tenía conocidos, amigos que me decían, Vane, empecé a desarrollar hasta cierta claustrofobia. Entonces, la historia durante la pandemia no fue igual para unas personas que para otras. Afortunadamente, en mi caso, para mí no fue tan mala, no fue tan negativa el impacto económico. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Durante ese tiempo, pues no nos fue tan mal porque te vuelvo a repetir, solo éramos dos personas. Pero como decía Mariana, la psicóloga, hay mujeres que eran madres solteras y que tenían 2, 3 hijos. Entonces, pienso que sí hubo personas que el impacto de la pandemia fue negativo. En mi caso, afortunadamente no, pero incluso hasta el uso del cubrebocas, ¿no? O sea, traer siempre eso, cuando uno se lo pudo quitar y ver la sonrisa de alguien fue hasta liberador, decir, y eso a nivel social tiene un impacto, a nivel emocional tiene otro, entonces creo que en mi caso no me fue tan mal, pero no fue la historia, mi historia no es la misma de otras personas que están allá afuera, entonces creo que hoy en día la pandemia siguió dejando ciertas secuelas emocionales, de adicción y a nivel social, ¿no? Ya no vemos a las personas de la misma manera. Ahora todo el mundo sale con gel antibacterial y tú saludar a alguien de mano o abrazarlo, hay personas que todavía a 2 o 3 años de la pandemia les cuesta trabajo, ¿no? O sea, les cuesta así como que no, o sea, siento que me van a contagiar. Entonces, pues en mi caso no me fue tan mal. La verdad que no. Gracias, Vane. Miguel Ángel. Mira, yo en lo personal, en esta, ya sabes, el aislamiento y todo esto, me doy cuenta que soy de contacto, soy la Mm. sociedad es de contacto, tiene que estar junta. Pero a mí me gusta más la convivencia y el trato diario. Entonces, mis actividades las voy haciendo con presencial. Después de la pandemia ya todo es virtual, o la mayoría. Y entonces a mí me gusta hacer más eventos o las consultas presenciales. Dice, es que no tienes en línea, sí tengo, pero no me gusta. Es que en línea, sí, pero no me gusta. O sea, lo hago porque es el estándar, pero me doy cuenta en mí, no es lo que disfruto. Lo que disfruto es el grupo, la convivencia humana, el intercambio, el Mm. lenguaje corporal, la calidez, el saludo, eso me doy cuenta de mí. Al darme cuenta de eso, me procuro esos espacios. Más contacto, más intimidad compartida, más diálogo, más vínculo, más de todo esto, porque eso genera la satisfacción. Y eso quiero que la gente vaya dándose cuenta, porque ahora ha habido todavía más enfermedades por la cuestión de en línea, porque ya no hay contacto.
ya no hay intercambio energético, Ujú. ya no el apoyo que debemos tener, y entonces se va generando un aislamiento que no es correcto en la sociedad. Eso me deja a mí, somos seres de Mm. grupo, pero de intimidad compartida, de vínculo, de hablar de veras de lo que se tiene dentro y no de las búsquedas culturales. Entonces, ahí va enfocado mi trabajo. Muchísimas gracias. Aquí nos comentaron también en el chat. A ellos no les afectó tanto porque fue cuando se accidentó Paco, me imagino que un familiar, y tenían que atenderlo, salir al hospital, hacer papeleo, tenían otras prioridades antes que la pandemia, ciertamente, ¿no? Claro, para cada uno fue cambiando esas prioridades, ¿no? Tuvo que poner la prioridad de la salud antes de que la pandemia, entonces pues me tapo bien y salgo a mis quehaceres, ¿no? Mariana, ¿tú qué nos puedes compartir adicionalmente? Creo que una de las cosas que a nosotros nos dejó justamente es eso, ¿no? La importancia de la salud mental, de que a veces vivimos en un mundo tan acelerado que no nos damos cuenta, no nos percatamos de las necesidades y como bien dijo Carla, eso fue como un momento de darnos cuenta de cómo estábamos viviendo y lo que estaba pasando y en qué momento de nuestra vida había llegado esta pandemia, ¿no? Entonces, no nos pegó tampoco a nosotros tanto, gracias a Dios siempre tuvimos trabajo. Yo sí tuve que apegarme ahora sí que en aquellos ayeres, pues el trabajo en línea no lo pudimos dejar, y ya no tanto por uno, sino porque los pacientes mismos también se autocuidaban y era de, no, oye, no tienes en línea, mejor terapia y demás. Siempre hubo trabajo, gracias a Dios, no nos afectó de esta manera, no nos impactó de esta manera. Em, y creo que es tan importante también que nosotros pensemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad, porque desde el momento en el que nosotros nos saturamos mentalmente de que todo está mal o de que me voy a morir, pues el cuerpo empieza a generar estrés y eso va disminuyendo Las defensas. las defensas, exactamente, ¿no? Entonces, también creer en uno, trabajar mucho también nuestra espiritualidad, porque al final de cuentas debemos de pensar que somos personas que pues en algún momento nos vamos a morir, ¿verdad? Y si no nos vamos a morir por una pandemia, pues nos vamos a morir por otra cosa. Entonces, creo que tener una conciencia real y una conciencia trabajada respecto a la existencia humana, creo que es sumamente importante y eso se descubre en terapia. Eso se descubre en un trabajo personal porque es importante. Digo, ahorita estamos hablando de una pandemia, pero puede ser otras razones por las cuales mi cuerpo ya no me funcione de la misma manera. Entonces, también creer en uno, creer en Dios, creer que las cosas siempre pasan por algo y para algo. Yo recuerdo que en ese entonces toda mi familia enfermó, mis papás, mis hermanos, todo el mundo enfermó, menos mi familia, ¿no? Entonces a nosotros nos tocaba llevarles despensa para que ellos tuvieran que comer y demás, y nunca pasó nada. Y me decían, es que ve, mejor enciérrense en su casa y no nos traigan nada, pedimos por, a ver, vemos qué hacemos. No, no pasa nada, ¿no? Y les llevaba comida yo a mis papás. Entonces, también depende mucho de la mentalidad de las personas, ¿sí? Ujú. Haciendo un lado la pandemia, a veces incluso podemos enfermarnos por el tipo de pensamiento que tenemos. ¿Sí? Hablando de en cuestiones de pandemia, muchas personas también enfermaron por esa psicosis justamente. Entonces, sí, también reconocer que nuestro cuerpo es tan perfecto y es tan capaz de poder luchar contra virus porque lo hace todo el tiempo, ¿sí? Nuestro cuerpo lucha todo el tiempo en contra de esos virus. Entonces, también tener esta conciencia y la conciencia de la existencia humana. Es decir, mi vida tiene un principio y tiene un fin y va a terminar de acuerdo a mis creencias, obviamente va a terminar cuando Dios quiera, ¿sí? Cuando Dios quiera y de la forma en que quiera. Entonces, eso se trabaja obviamente en un trabajo personal, en una introspección, ¿sí? Y en una conciencia, la formación de una conciencia sobre mi existencia. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir y lo que a mí me dejó de manera personal esta pandemia. Muchísimas gracias, Mariana. Una disculpa, el psicólogo Miguel Ángel se le cayó el internet, entonces se le desconectó, pero de todos modos, ya en esta parte de cierre, primero que nada agradecerles a ustedes tres, Mariana, Vanessa, Miguel Ángel, muchas gracias por nuevamente regalarnos su tiempo, su corazón, su conocimiento
en estas áreas donde ciertamente nos hacen recordar, ¿no? Creo que ahí hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. El antes, el durante y el después de la pandemia, ¿no? Vivíamos en un acelere en que primero era el trabajo, después el trabajo y al final el trabajo, y de repente nos dieron un alto de freno de mano y que nos pusieron de pelos de punta completamente, y fue reencontrarnos con nuestra familia, reconocer nuevamente a nuestra familia, con quién estoy viviendo. Si al principio nos ayudó, por desgracia hubieron factores que provocaron mayor violencia, mayores adicciones, pero también viéndolo del lado positivo, como dijo Carlita y la psicóloga Mariana, nos hicieron conscientes de qué problemas de salud mental estábamos teniendo, ¿no? Hacernos conscientes de esa necesidad de necesito ayuda, necesito alguien más fuera de estas cuatro paredes que me escuche y que me ayude a poner las ideas en orden, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bueno, que no nada más lo dejemos en época de pandemia, tengo que tomar conciencia de esto, ¿no? Sino yo creo que cada día de nuestra vida, de repente darnos un alto y meditar con las personas, meditar sobre las personas con las que vivimos, meditar con uno mismo, cómo estoy llevando mi vida, tomar en cuenta que la salud mental, mente, cuerpo y alma, ¿no? Completamente, cómo está nuestra salud en general. Y recordemos que siempre hay los recursos, siempre hay la información, y más hoy que también a partir de la pandemia se ha facilitado las terapias, los apoyos, las asesorías. En todos los temas podemos encontrar todo online, ¿no? Entonces, aprovechemos lo que nos dejó la pandemia, que sí, hoy día yo ya les diría, he tomado ya varios cursos online, y que eso me ha venido a alimentar y a recordar que soy capaz de, independientemente de los trabajos o actividades que tenga. No dejo de ser mamá, no dejo de ser esposa, cada uno en sus áreas, pero puedo darme el permiso de tomar un curso más o darme una terapia o darme una asesoría legal en caso que sea necesario para cada uno de nosotros, ¿no? No se les olvide, y hablando de esto de información, Foro de Protección Internacional está para ustedes. Todas las charlas que hemos dado las pueden encontrar en YouTube, en Foro de Protección Internacional. Aquí en el chat les estoy dejando el link de nuestra página. Mariana, ¿cómo podemos localizarte? Pues no tengo redes sociales, pero con gusto les puedo compartir mi número telefónico. Ahorita se las escribo. Muchísimas gracias. Vanessa. Eri, muchas gracias por el espacio. Fue un gusto compartir con la psicóloga Mariana, con el psicólogo Miguel, contigo. Pues gracias a las personas que hacen todo esto posible, Carlita y la gente que colabora en el foro, muchas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy en Facebook como Vanessa Ortega Álvarez y en Instagram como Vanessa Ortega. Ahí me pueden encontrar, Eri. Muchísimas gracias. Y al psicólogo Miguel Ángel Ortiz lo pueden encontrar como Miguel, si mal no recuerdo, Miguel Ángel Ortiz Consultores. En Instagram lo pueden localizar también para cualquier duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos su tiempo. Nos vemos, hoy es miércoles, nos vemos el próximo lunes para nuestras siguientes conferencias. No se las pierdan, y nuevamente muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, y a cada uno de nuestros especialistas. Gracias por su ayuda, por su conocimiento, por regalarnos un ratito de su vida. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Que pasen linda Gracias, tarde. Eri. Hasta Gracias. luego, bye. Bye.